Esto ya está grabando. Vamos a empezar. Buenas tardes, Oliver. ¿Cómo Hola, estás? bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Eh, la verdad es que no lo sé, porque rápidamente acabo una película y rápidamente ya estoy con otra cosa y no sé, me da mucho placer, no sé, me da mucho placer hacerlo, el fabular, el imaginármelas, el escribirlas, el ir a un espacio, el traducir el espacio en imágenes, sentir el espacio. em, el casting, conocer a la gente, no sé, las caras, colocar a caras en espacios. Yo creo que las cosas así más básicas de la profesión me dan mucho placer hacerlas. Eh, Eres de raíces gallegas, pero has nacido en París porque tus padres emigraron. Estudiaste en Barcelona. Acabas viviendo en Marruecos. Te tengo que preguntar por Marruecos porque tus dos películas tienen su origen y su realización en ese país. ¿Por qué fuiste a Marruecos? Bueno, sí, de alguna manera, bueno, soy de una generación un poco huérfana, ¿no? Y falta de referentes de muchos tipos, sin referentes políticos, sin referentes espirituales, escépticos de cuna, sin fe en lo que nos rodea, insisto, sin referentes. Y bueno, pues la verdad es que, en fin, con muchos espejos deformantes alrededor, yo vivía en Londres de aquella y con mucho trabajo, con demasiado trabajo, sobre todo dentro, ¿no? Demasiadas cosas que no has trabajado y bueno, Marruecos pues se presentó, ¿no? El camino pues apareció ahí, ¿no? Marruecos, ¿no? Gente que yo conocía, que me abría los brazos allí. Y es curioso porque fue de los pocos momentos en los que creo, de los momentos más claros en los que tomé una decisión porque el corazón me lo pedía, ¿no? Yo no conocía Marruecos de nada, nunca había estado y fue muy claro, fue como muy diáfano, ¿no? Como es perfecto, o sea, sí, me voy allí y me parece que es el intuyo que será un sitio importante para mí y así fue, ¿no? Y bueno, ha sido bueno, un espacio importante, primero porque es muy estimulante, es un espacio extremadamente bello. Yo creo sobre todo he sentido una continuidad entre ciertos valores de mi familia y de mi linaje y de mi tierra con Marruecos, ¿no? Hay un valor en mi familia que he visto en mis abuelos, que he escuchado en relatos de mi familia. Hay un valor de dulce, de digna sumisión, ¿no? Hay una gente que, bueno, que acepta ser pequeño y que lo lleva bien, con armonía, ¿no? Y que acepta estar un poco a merced de las cosas. Y eso lo he sentido también mucho en Marruecos, eso me ha conmovido, es algo que reconozco, ¿no? En el ser humano, que me alivia, que me gusta, ¿no? Me conmueve. Y, y ha sido un poco eso. Marruecos es un espacio en el que obviamente hay un choque entre tradición y modernidad fuerte, ¿no? Entre el mundo de la digna sumisión, un choque entre eso y el mundo de la angustia infantilista, ¿no? Y, y bueno, pues ha sido también como una manera interesante de conocer el pasado del mundo, el presente, el futuro, ¿no? Tengo la sensación allí de, de los elementos con los que trabajo me hacen reflexionar sobre, sobre, sobre todo, todos esos tiempos, ¿no? Sobre de dónde venimos, a dónde vamos, bueno, en fin. Y bueno, en cualquier caso yo creo que ya es una etapa que se cierra con Mimosas. Mi madre nació en Marruecos, pero cuando era español, en Tetuán. Mm. Y en el 57-60 dejó de ser protectorado y se vino a España. Es un espacio muy mitológico, de mitos, de historias, el norte. Además hay un polo energético, algo ahí que te inspira muchísimo, que estimula muchísimo en Tánger, ¿no? No sé. Vivo
marrakech ahora mismo y no es lo mismo, no hay la misma inspiración, ¿no? Y sí, es un espacio también, la propia geografía, ¿no? Al no haber flora, ¿no? En las montañas, la verdad es que uno nota la sedimentación, ¿no? de las montañas, las diferentes capas. Parece que hay como una metafísica concreta cuando estás ahí, ¿no? Involuntariamente, inconscientemente sientes la formación del planeta y por lo tanto de alguna manera un poco tu finitud, ¿no? No sé, que me parece un espacio muy metafísico a todos los niveles, ¿no? Tu primera película, Todos sois capitanes, empieza a través de una experiencia que trabajas en un taller de cine para chavales. ¿Mimosas también empieza a partir de una experiencia vital? ¿O es otro paso hacia otro camino que en ese momento se abre a partir de tu experiencia en Marruecos? Sí, sí. Las intenciones son otras, sin embargo, porque bueno, en Capitanes sí que es una película donde las temáticas son un poco más metacinematográficas, ¿no? Y bueno, hay un poco... hay unos intereses distintos, ¿no? En las dos películas. Ah, pero el gesto creo que es el mismo, ¿no? Hay un gesto infante, una inocencia, creo, por mi parte, ¿no? De unas ganas de jugar, unas ganas de viajar, ¿no? Unas ganas de... Hay unas ganas de embriaguez un poco, ¿no? Yo creo que es un poco una de mis intenciones, una de mis búsquedas es cómo ir con las palabras hasta el final de las palabras, ¿no? Yo creo que en Capitanes es un poco más evidente que en Mimosas, ¿no? Como el relato se va desemantizando, ¿no? Y va explotando y va desapareciendo, ¿no? Y cómo las palabras se convierten un poco en balbuceos y de balbuceos en onomatopeyas y de onomatopeyas en silencio un poco, ¿no? Es un poco mi intención, una de mis intenciones como cineasta, es un poco la beta por donde quiero llevar mi cine, ¿no? Creo que es un poco lo que han intentado todos los poetas, de ir con las palabras hasta el final de las palabras. Creo que es un poco el gesto también de la religión, ¿no? Del misticismo, cómo salir del lenguaje, cómo salir de la dualidad y llegar a la embriaguez, al éxtasis. Mimosas es una película que habla... tiene muchos puntos y muchos elementos en confluencia. Desde la película de aventuras, el western crepuscular... Desde ese... Para mí el pilar de la película es el combate entre la fe y la no fe, de alguien que la ha perdido, y sobre la fe hacia la religión y la fe hacia uno mismo. Y Sakib, ¿no? Ese es el vehículo modular entre los tiempos, entre los tres tiempos que hay en la película, para mí, que no sabría decirte en qué momento es realidad, es sueño, o es la mezcla de las dos cosas, o otra cosa. Yo creo que la película en ese sentido, al ser muy compleja de lo que está explicando, su forma es muy sencilla, ¿no? O sea, pero encierra una complejidad tremenda la historia. Bueno, sí, bueno, porque el mundo es complejo y porque de alguna manera intento dejar ciertas cosas un poco en la sombra, ¿no? Intento ser claro siendo oscuro, intento revelar algo velando, revelar, ¿no? Pongo un velo, ¿no? Es la mejor manera de expresar algo cinematográficamente, ¿no? La manera más fecunda, yo creo que solo es a través de la sombra que una imagen puede penetrar en el espectador y acompañarlo, ¿no? Después de la sala, que en definitiva es lo más importante que el cine puede hacer, ¿no? El de rascar, hacerle cosquillas al alma, ¿no? Esas son las intenciones. Yo después no sé, obviamente, si es el caso de Mimosas, pero bueno, en tu pregunta apunta a dos cosas. Primero, hablas de fe, no fe, y segundo, hablabas de los tres tiempos, ¿no? Sí. O dimensiones. Hablemos por partes, sí, porque si la te parece. está condicionada a tres tiempos, Sí. tres partes, dijésemos, tres posiciones. Hablemos primero de lo que hablas de la fe y la no fe, si quieres. No Sí. sé, a mí me parece que las dudas son parte de la fe, ¿no? Que no veo a ninguna persona, ni la más devota y la más consciente del mundo de las formas sutiles y espirituales, que no tenga dudas, ¿no?
De hecho, hay una... En el Islam, hablamos del Islam porque es un reflejo de lo que el ser humano es, como si cogiéramos otra tradición, otra latitud espiritual. En el Islam, digamos que la frase de profesión de fe, que es la ilaha illallah, ¿no? Digamos que es como la frase más importante y que se dice constantemente, quiere decir exactamente no hay Dios sino Dios, ¿no? No hay más Dios que Dios, ¿no? Y empieza la primera parte, no hay Dios, en una primera parte que es el nihilista, Sí. ¿no? No hay Dios sino Dios, ¿no? Que es curioso, y esto es a modo anecdótico, cuando hubo la conquista, entre comillas, porque no fue una conquista, sino que fue más bien impactada de la península, las primeras monedas que se acuñaron tenían la ilaha illallah en un lado y en el otro lado estaba en latín, non Deus nisi Deus, porque la conquista se hizo en latín, en fin, había muchos bereberes que hablaban en latín, muchos, en fin, cierro paréntesis. Y es curioso porque, bueno, digamos que sí, que cualquier tipo de tradición ves que el nihilismo es parte del camino del devoto, de la devoción, ¿no? No se puede estar siempre iluminado, ¿no? Y bueno, hay que aceptar la paradoja del ser humano que está velado y que el acceso a lo inefable es imposible casi, está destinado a muy pocos, ¿no? Bueno, Sakit, que encarna la fe, también tiene sus dudas. Sí, es una figura, digamos, angélica, Sí. ¿no? Es una figura que navega entre dimensiones, pero sin embargo, bueno, queríamos humanizarlo de alguna manera, porque si no, no tendríamos película, no tendríamos personajes. Es también una desmitificación de la religión y de las cosas absolutas, la película. Sí, bueno, el humor es la mejor manera de entender la extrañez del mundo y la complejidad del mundo. Bueno, es una parte también integrante del sufismo, que es, digamos, un poco la actitud espiritual que más me ha influenciado, ¿no? para hacer esta película y que ha sido para mí incluso una experiencia, ¿no? Sí, ahí nos cargamos un poco las leyes. Digamos que el ángel, ¿qué es? El ángel es un mensajero, ¿no? Le gustaría ser humano, pero no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano puede llegar a una escala, a un grado espiritual, puede llegar más lejos que lo que un ángel puede, ¿no? De hecho, en la tradición musulmana, en un viaje que el profeta musulmán hace en los cielos, ¿no? Llega un momento en el que el ángel le acompaña y dice, no, yo aquí me quedo, yo no puedo entrar. Sí, que tú, yo no puedo entrar aquí, ¿no? En Mimosas, bueno, nuestro ángel es un niño que con gran inocencia, con gran verdad y, en fin, y que tiene su rol sobre todo, claro, es un poco torpe, ¿no? Es un poco chapuza, ¿no? Es su primera misión, lo dice. Sin embargo, claro, equivocándose ilumina él, ¿no? En su falta de lucidez ilumina, invita a otro nivel de percepción, otro nivel de lectura, trascender la lógica, la razón, no sé, él conmueve, abre el corazón del personaje de manera muy simple, ¿no? Él lo intenta, él tiene ímpetu, determinación, aceptación. Yo creo que Shakib sobre todo tiene un gesto afirmativo, una actitud de sí a todo, ¿no? Muy rico en su contentamiento, ¿no? En la hora de la película lo dice, ¿no? En plan, ven las montañas, las líneas de montañas y él dice, bueno, por lo menos somos más, ¿no? Una vez que el padre e hija se integran en la caravana, ¿no? Y, en fin, sí, estaba bien dotarlo de dudas, ¿no? No, está bien porque ahí la inocencia que tenían los personajes de tu primera película, Shakib la recoge esa inocencia. Y está bien que en el mundo caótico y falta de fe que vivimos hoy en día, que haya alguien inocente, que todavía crea en la fe y crea en las cosas posibles, ¿no? Sí, yo creo igualmente que la fe se puede... En Mimosas digamos que la atacamos de manera directa y religiosa, pero bueno, la fe yo creo que está un poco en nuestros días, día a día. Yo creo que tú tienes fe en el trabajo que haces, Sí.
sabes que es importante, a veces tienes dudas, ¿no? Y dices, hostia, pues mi web no la ve mucha gente, pero bueno, pero el otro día alguien que me encontré me dijo, oye, me encanta tu blog, y era una sola persona, a lo mejor, fantaseo. Pero puedo hablar con Oliver Laxe, que eso es importante. Bueno, por ejemplo, ¿no? Y yo contigo, en fin, digamos que intuitivamente... Eso para mí ya es saber... Llegado a Sigil Massa. Sí, a Sigil Massa. Mi Sigil Massa es poder hablar con los cineastas que hacen películas que me emocionan, ¿no? Claro, y hay un intercambio y una transmisión, no sé, en fin, hacemos las cosas porque, bueno, algo nos empuja a hacerlas, ¿no? Las hacemos casi por sistema, como si no decidiéramos nosotros, ¿no? Como irse a Marruecos, ¿no? Algo que te pide el corazón. Exacto. Y te tienes que abandonar a eso, te tienes que dar. Y ya está. Sí, y punto, ¿no? Y lo dice bien Said en la película, ¿no? Dice, no es una cuestión de enterrarlo aquí o allá. Tú sabes que es la primera vez que hacemos algo importante en nuestra vida y lo sabes, ¿no? Sí, bueno, eso es una frase de Santi, del guionista, y que se soltó en medio del rodaje. Es muy espiritual lo que le dice, ¿no? O sea, son dos rateros y realmente van a hacer algo importante. Se lo creen, el camino poco a poco, ¿no? Para nosotros era un poco ese el arco dramático de los personajes. O sea, primero alguien que se da a su intuición, ¿no? Él no conoce el camino, pero lo conoce en el fondo, secretamente lo conoce, ¿no? Y empieza a creérselo el camino, ¿no? Al principio es una coartada para, como pícaro, trascender su condición social, robar un poquito, sobrevivir y demás, pero poco a poco el camino le habita, ¿no? Se dice que la presencia de un santo también contamina, o no contamina, sino que es benéfica para la gente que está cerca, ¿no? Él tiene un intercambio de miradas con el maestro y ahí ya ¡pac!, se transmite algo, ¿no? Ahí hay un ¿cómo se dice lo que tienen los pescadores en un anzuelo, ¿no? Y ahí empieza un poco a resquebrajarse toda la muralla de Ahmed, que es un escéptico. Sí. Yo creo que se siente un poco en su mirada, ¿no? Yo creo que rápidamente la propia persona y el personaje de Ahmed tienen esa cicatriz en el alma, ¿no? Y puede ser una cicatriz del pasado, de su pasado, o es simplemente un acontecimiento de la vida que le ha decepcionado, ¿no? Él tiene una concepción del hombre negativa, es claro, no confía en la gente y por lo tanto no confía en él, ¿no? Y Shakib es el que tiene que llegar ahí y picar en esa muralla que tiene Ahmed creada. Shakib, también Said, Ikram, ¿no? Son todos espejos que tienen que hacer que Ahmed se reconozca a sí mismo, ¿no? Un poco, ¿no? Son como las partes que él ha perdido, ¿no? Que tiene que recuperar. Sí, es lindo que lo veas así. Sí. Como un desdoblamiento de su personalidad. Sí, un poco, sí. ¿Y los tres tiempos que están las tres partes diferenciadas de la película? Sí, no tienen. Es curioso, yo no lo había leído así y no quiere decir que sea como yo digo, porque mis intenciones son simplemente mis intenciones. El cine tiene que superar al realizador y me da algo de miedo hablar de mis intenciones por dos motivos. Primero, porque la gente puede creer que no ha entendido la película, ¿no? O sea, que la película es lo que yo digo que es la película, cuando en el fondo el cine es todo lo que supera al realizador, empieza cuando acaba el autor. Y me da miedo también que la gente crea que hay que precisamente entender las películas, ¿no? Que lea, que tenga esa tendencia a leer, a interpretar las películas, que creo que es un error, ¿no? O bueno, es normal hacerlas, la verdad, pero bueno, de manera equilibrada, ¿no? Un poco, ¿no? Interpretar las pelis, pero sobre todo sentirlas con la piel, ¿no? Y entonces, bueno, tú me hablas de los tres tiempos y los relacionas con las tres posiciones del rezo. Sí, me gusta. Empiezan así: 1, posición, inclinación. 2, 3. Sí, hay tres tiempos también. La gente acostumbra a ver solo dos tiempos y celebro que lo veas así, porque, bueno, hemos intentado sobre todo, pues, de manera muy simple y muy prosaica,
transmitir el mundo de las formas sensibles, el mundo de la manifestación, esto, y evocar el mundo de las formas sutiles, el mundo de las formas espirituales, es decir, lo que está detrás de esto, lo que vibra detrás de esto, lo que respira detrás de esto. Y obviamente el mundo de las formas sutiles es no narrativo, no es figurativo, por lo tanto, bueno, hacer esto a través del cine es misión imposible, pero bueno, está ahí el gesto, creo. Y bueno, hemos intentado trabajar sobre el mundo que está en la frontera entre esos dos mundos, que sería el tercer tiempo del que hablas, ¿no? Que es el que se conoce por mundus imaginalis, el mundo de la imaginación, el ala melmizal, ¿no? Masi, ¿no? Sí, Gilmasa, exacto. La Jerusalén, sí. La Jerusalén celeste. Ítaca, ¿no? Exacto. Y es un espacio intermedio donde los cuerpos se espiritualizan y donde los espíritus se corporizan, ¿no? Es un espacio de intermedio, es el momento en el que Shakib vuelve a buscar a caballo, lleva una espada, vestido de manera épica. Me encanta ese momento. Sí. Sí. Porque es volver a creer en uno mismo, ¿no? A tener fe en uno mismo, a que las cosas imposibles pueden ser posibles. Y eso me encanta. Aunque después fracasen, sí. Pero esa energía, sí. Esa se transmite. A mí me la transmite. Sobre todo alguien como Shakib, que es bastante endeble y, ¿no? Y después el plano que sigue, que los dos a caballo y quitas el sonido ambiente, como algo, es algo mágico, ya el sonido ambiente sobra, ¿no? O sea, es algo como muy especial lo que está ocurriendo ahí. Ahí hemos intentado trabajar en estos dos momentos igual que cuando van en el coche al principio, que es una secuencia en la que le hemos quitado el sonido del coche y hemos vuelto a doblar. Ellos van en el coche, pero no se oye el motor, ¿no? Parece que están ahí, pero no están ahí, ¿no? Y con el caballo es un poco igual, ¿no? La voz está hablando con Ahmed, ¿no? Le dice, Ahmed. Y el susurro, despierta. ¿no? Despierta, ¿no? Sueño, ¿no? Estamos en el sueño, el mundo del alma, en la eternidad, en fin, ¿no? Si es que hay diferencia entre ellos. Yo, o sea, a mí el paisaje de la película es impresionante. O sea, ¿qué empezó antes? ¿Viste ese paisaje, lo conocías? Aquí tengo que filmar una película, tengo que construirla. Sí, así fue. Así fue, yo fui allí y bueno, la verdad es que hubo mucho anonadamiento por mi parte, ¿no? Al ver el paisaje. No hemos filmado lo que más ganas tenía de filmar, que son que es el Anti-Atlas, que es un espacio más volcánico y más dicen que el origen escultórico. El origen del mundo fue el Atlas, ¿no? ¿Ah, sí? No dicen eso, o yo tenía entendido, o donde reposa el mundo. Es probable, sí. Es la cordillera del Atlas, no había entendido yo, o es una leyenda. Es probable, yo creo que pasa un poco como cuando, bueno, he tenido la fortuna de ir al Amazonas, ¿no? Y tienes la sensación de que vuelves a casa, ¿no? Hay como, ¿no? Una sensación fuerte, ¿no? Una energía fuerte. Es lo mismo que pasa en las películas de Herzog, que a sus personajes el paisaje acaba devorándolos. Lo sí. mismo que le ocurría a Viggo Mortensen en Jauja de Lisandro Alonso, ¿no? El paisaje es tan duro, tan... Sí, lo que pasa es que creo que en mi película, y eso lo hemos cuidado, creo, yo creo que en Mimosas hay más armonía entre la figura humana y el paisaje. El paisaje es agreste, pero el personaje no está en dualidad con el paisaje, ¿no? Los personajes abandonan al camino, se disuelven en la naturaleza, ¿no? Ellos aceptan lo que el camino les da, lo que la naturaleza les da. Hay una dulce, una digna sumisión, ¿no? A eso de... Somos pequeños y lo llevamos bien, ¿no? Es así, punto, ¿no? Ni tenemos derechos ni libertades, no. Nosotros aquí tenemos obligaciones, deberes y de servicio, de veneración. Y bueno, hemos querido que esa digna sumisión se sintiera sobre todo en la música de los pasos, ¿no? De esa constancia en la tierra, en la arena, en la nieve, en el agua, que ese gesto abnegado se sintiera un poco en esa música de pasos, ¿no? A mí, y la fotografía de Mauro, porque la fotografía es como, o sea,
crea ese mundo, ¿no? De ensoñación, de irrealidad que impregna toda la película. Es lo más importante, es lo más importante. Hemos hablado de la fe en un plano narrativo, pero yo creo que el cine es una herramienta de grandes potencialidades esotéricas y de evocación del mundo de las formas sutiles, ¿no? Me parece que es un misterio, ¿no? El cine, ¿no? La manera que tienen las imágenes de acompañar al espectador, de transformar al espectador, la relación que tiene la imagen con el alma humana, ¿no? Ahí hay un universo a explorar aún y no sé, en fin, si la película tiene algo. Se puede hacer una película en un espacio de lo más prosaico, como un edificio, como una casa como esta, y que sea espiritual, si las imágenes tienen una proporción, una geometría espiritual, ¿no? Y es algo, en fin, inasible, indescriptible. No sé si es el caso de Mimosas, pero esa es la intención, ¿no? Esa era la intención de que hubiera un tempo, un batido de corazón muy determinado, ¿no? Y que eso acompañe al espectador durante el tiempo. Creo que hay un equilibrio igualmente, porque sí que hay, o sea, hay emociones instantáneas, ¿no? Del género, ¿no? De estar con la caravana, de sentir identificación por un personaje, alegría por un personaje, tristeza porque uno muere, miedo porque te persiguen, porque estás perdido y demás, tienes hambre, tienes frío, ¿no? Hay sensaciones instantáneas, pero en paralelo yo creo que la película claramente invita, gracias a ese grado de velos determinados, ¿no? Invita o permite que ciertas imágenes se incrusten a la piel del espectador, ¿no? A mí también me gusta el tratamiento del sonido. A veces vemos alejados a los caballos, el caminar, y estamos ya escuchando el sonido. Un sonido que no es realista, ¿no? O sea, es un sonido que nos va llegando a nosotros, pero todavía ellos están lejos, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Porque te interpela e invoca al espectador a eso que se está contando, ¿no? O sea, ese tratamiento del sonido, irreal, pero fascinante en el cine, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Sí, bueno, queríamos que el espectador se sintiera ahí, en la caravana, ¿no? Que se sintiera en medio de una caravana que atraviesa unas montañas excesivas. Pero al mismo tiempo queríamos que el espectador viajara, ¿no? Y cuando digo viajar me refiero de manera imaginal, ¿no? Y por lo tanto son como dos cosas muy diferentes, ¿no? Son como, una es describir y la otra es imaginar, fabular. Y bueno, el sonido intenta a veces hacerte sentir el olor de las cosas casi, ¿no? Y en otros momentos intenta evocar, intenta transmitir que los personajes no están ahí, pero no están ahí. ¿Y qué ha aprendido Oliver después de estas dos películas, de su estancia en Marruecos? La idea que tenía de Mimosas y el resultado, el corte final. Estamos muy contentos porque... Contento, muy contento. Sí, porque, bueno, obviamente ha sido muy fértil personalmente todo el proceso. Estos 6 años ha sido un proceso de, por lo menos, de aceptación de todos los obstáculos, de ver a través de ellos y de la certitud de que todo estaba en su lugar. Cada obstáculo estuvo bien colocadito para que la película se hiciera y nosotros creciéramos, ¿no? Cada uno de los miembros del equipo. Y estoy contento porque es un poco la película que queríamos hacer, ¿no? Santiago y yo hablábamos al principio que queríamos hacer una película afirmativa, ¿no? Y una película de reencantamiento, ¿no? Los tratamientos que yo hice después de Capitanes eran tratamientos donde el hombre moderno se expresaba de manera cínica. Yo, ¿no? De alguna manera mis miedos, mi escepticismo, ¿no? Me hacían protegerme, ¿no? Intentar hacer una película sin riesgos conceptuales o espirituales. Y hubo un momento que dije, no, vamos a hacer la peli que hay que hacer, que creemos que hay que hacer, y obviamente, claro, un poco kamikaze hacer una película sobre la fe y la espiritualidad hoy en día. Y si sale mal, no pasa nada, ¿no? Tenemos que hacer esto y cueste lo que cueste, ¿no? Hay que liberar a la doncella, aunque haya 12 bandidos aquí feos y armados que nos vayan a dar desdentados, que nos van a dar caña. De Pasolini, todos ellos. Y por eso estoy muy contento, porque hemos sido, creo, valientes.
Y la película ocupa una zona intermediaria, ¿no? Dentro de lo que es el cine español tan polarizado, ¿no? Entre un cine llamado de autor y otro cine llamado, no sé cómo llamarlo, si comercial, no sé por qué no es muy comercial tampoco, en fin. Bueno, nos entendemos, ¿no? Hay como, está muy polarizado, ¿no? Y bueno, el gesto que de Mimosas, creo, la intención era hacer algo un poco intermediaria, ¿no? Y bueno, la película al final, entre la necesidad de ser claro y las ganas de ser oscuro, ha quedado un poco más... No es una peli todo lo popular que quisiéramos, ¿no? Pero estamos contentos. Pero es una película que tiene una factura impecable, o sea, hay momentos de fascinación por las imágenes. Por ejemplo, en la parte final, que no vamos a desvelar, por supuesto, pero esos coches, o sea, esas montañas, la garganta, o sea, esos gestos, ¿no? Esos cuerpos en la nieve, ¿no? Ese sonido, tiene una factura de película o sea, de pozo importante, ¿no? Como pudiese tener películas como más, con películas clásicas como las de David Lean, por ejemplo. Yo lo he visto así. Pues bueno, me alivia, bueno, no sé, me gusta escucharte, no sé, no... Bueno, yo creo que lo más importante ha sido el amor que tenemos por esos gestos sutiles, ¿no? No es una cuestión de encuadrar o de hacer imágenes bonitas, que las hay y hemos estado bastante desprejuiciados, ¿no? Porque hay una tendencia también un poco ¿no? Como un poco pose, ¿no? De, no, es que no hay que hacer postales, ¿no? Y es como, al carajo, nos gustan las postales y hagamos postales. Creo que están justificadas narrativamente y demás, ¿no? Que no son postales en realidad, pero bueno, no sé, yo creo que es sobre todo una... Bueno, queríamos hacer una película que la gente sintiera en plan algo así como una extrañeza de dónde viene esta peli, ¿no? Geográficamente y temporalmente, ¿no? Como muy desterritorializada y muy anacrónica, ¿no? ¿Esto de dónde viene, no? O sea, ¿dónde han ido estos a hacer esto, no? No hablo de lo geográfico, ¿no? Y no sé si se logra, pero bueno, es un poco la... Sí, yo creo el viaje espiritual y el viaje físico están mezclados. No sé qué parte tiene más. Hay una fisicidad en la película, pero también una espiritualidad. De volar, de que es otra cosa. De que el tiempo se fluye, o sea, no... De no que el tiempo un explota. Sí, y sobre todo no hay un tiempo que puedas acercar a algo, a lo actual o a lo pasado. Bueno, hay un tiempo imaginario. El tiempo del mito, Sí, que es mito, atemporal, leyenda, que es eterno. Que en ese sentido entronca con el cine de Albert Serra. Y Albert Serra y tú tenéis un idilio especial con Cannes desde Carlos Saura o Los Santos Inocentes, que eso hace ya 30 años. O sea, nunca había... Bueno, hay otras personas, yo creo también, ¿cómo se llama este cineasta? El de la nostalgia, Un tiro en la cabeza. Ah, sí, Jaime Rosales. Jaime Rosales va también, ¿no? Sí, yo pero creo no acaba de... O sea, antiguamente iba más gente, ¿no? O sea, presentaba más gente, españoles, películas, y se conseguían premios. Ahora hubo un tiempo como un desierto, ¿no? Que quitando Almodóvar, no iba nadie a Cannes, ¿no? ¿Y por qué crees? No lo sé, no sé por qué a los programadores del festival no les interesa el cine que se hace aquí, porque yo creo que el cine hay mucho cine interesante. No creo que se haya sí, a lo mejor durante un tiempo el cine así de planteamientos más personales sí que se perdió un poco, pero ahora es una ebullición tremenda. Sí, lo que pasa es que ese cine, digamos, personal, creo que has dicho, Sí. pues la verdad es que tampoco tiene facilidades para hacerse bien y con medios y acaba, pues... Yo creo que hay una relación entre el grado de medios y el grado de abstracción. Cuanto menos... Hacer pelis para Cannes, narrativas y demás, ¿no? Pues son más caras que hacer pelis, digamos, más en los márgenes. En fin, no sé muy bien qué idea extraer de todo esto, pero me parece que tampoco es fácil para ese cine más personal, ¿no? En España, ¿no? Pero el próximo cine que haga siempre o sea, será visto por Cannes, y eso es una cosa muy importante, ¿no? A nivel de cine. Sí, estoy muy tranquilo ahora, ¿no? Porque
Es cierto que una segunda peli es difícil, Es ¿eh? muy difícil. Hay gente que... Wow, hay un libro que sacaron de cineastas que nunca consiguieron hacer una segunda peli. O sea, que es tremendo. Ya. Por ejemplo, hay 100 o 200 personas que en la última década solo han hecho una peli. O sea, es tremendo en España lo que cuesta hacer la segunda. No es, yo me refiero a no por problemas de producción y dificultades de producción, sino por o sea, la dificultad que te tienes que definir como cineasta y como persona. No es tanto la dificultad por las expectativas que has generado, que también, ¿no? Sino creo que es un conflicto del cineasta consigo mismo, ¿no? De quién eres, ¿no? Y bueno, estoy contento de haber pasado la colina, de haber pasado esa montaña y ahora veo, bueno, en fin, ha llegado una brisa y los horizontes son muy bonitos, ¿no? Estoy, bueno, muy contento también de la familia que hemos creado, creativa, me he rodeado muy bien, como has comprobado. Y bueno, estamos ahí ya encarando dos proyectos, ¿no? Y ahora para terminar, Oliver, si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador, o una de ellas, cuando eras adolescente y cuando viste que el cine podía ser otra cosa. Sí, a mí me impactó Roma de Fellini, que es una película muy poco narrativa. Yo creo que la vi... Yo empecé a ver cine con alma muy tarde. Creo que esta peli la vi con 17 años, creo. Algo así, 18, no lo sé. Y esta película me parece que está llena de pequeños momentos expresivos y extremadamente líricos y libres, ¿no? Me acuerdo de ese caballo andando bajo una tormenta en las autopistas alrededor de Roma, ¿no? Con los supporters de Nápoles y la gente chillando, ¿no? Un tipo tirando de la carretilla, que son imágenes que después vi en Marruecos, ¿no? Una psicodelia muy lírica y cinematográfica. Me acuerdo de esa secuencia en el túnel, cuando están haciendo las tuneladoras el metro de Roma y descubren que del otro lado con un sensor hay una villa romana, ¿no? Y entran y ven unos dibujos, ¿no? Cromáticos, ¿no? Y con el aire de fuera empiezan a evaporarse, ¿no? A mí esa peli me pareció... Yo creo que fue la primera película en la que digo, wow, el cine es un lenguaje en sí, ¿no? Es un arte en sí diferente a los demás, ¿no? Y creo, vamos, que yo me acuerde. Pues Oliver, muchas gracias por tu tiempo, por tu película y hasta la próxima. Gracias.